Browser Window es posiblemente el componente más completo, más extenso en cuanto a documentación, métodos, eventos, y esto es así porque es uno de los más utilizados indudablemente a la hora de desarrollar aplicaciones de escritorio con Electron. Browser Window representa una ventana de navegación. Podemos hacernos una idea de la extensión de este componente echando un vistazo rápido a la documentación. Vistazo rápido, podemos ver que tenemos documentación, muchísima documentación, y opciones, también muchísimas opciones. Bien, el browser window es una clase cuya instancia nos va a crear automáticamente un nuevo proceso renderer. Y en ese proceso renderer podremos cargar una URL. Podemos cargar un contenido web, que puede ser un fichero local o puede ser una URL remota. Veamos el código de la aplicación básica. Cuando la aplicación Electron está ya preparada para para crear procesos renderers, se llama la función createWindow. Esa función createWindow vemos que comienza creando un objeto browser window al que le pasamos unas opciones. En este caso anchura y altura. En el momento en que pasamos esas opciones ya tenemos el nuevo proceso. Y lo que tenemos que hacer a continuación es cargar un contenido web en el proceso, un código que se ejecute. Voy a modificar este código y en su lugar voy a poner uno más sencillito, que es equivalente, que es directamente la URL del fichero que queremos cargar en el proceso renderer. Es decir, ese. Ya os digo que este código es equivalente, pero es más sencillo y más ilustrativo. Bien. Aquí tenemos el código que se ejecutará dentro del proceso. Bien. Vamos a ver a continuación una serie de procedimientos que son muy útiles cuando desarrollamos aplicaciones y que nos van a venir bastante bien. El primero de ellos es paliar lo que se llama efecto blink. ¿En qué consiste esto del efecto blink? Lo mejor para explicarlo es ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que nuestra aplicación pues tiene un fondo, por ejemplo, de un color rojo, de cualquier otro color. Vamos a ponerle rojo en nuestro caso. ¿Vale? Al body le ponemos un background color directamente red. Entonces, cuando ejecutamos la aplicación, tenemos ese momentito en el que pasa el fondo de ser blanco a ser rojo. Y es el momentito en el que se está cargando realmente el contenido web. Y es molesto. ¿Cómo podemos paliar eso? Pues la forma de paliar el efecto blink, tenemos dos opciones. Una primera sería no mostrar la ventana, o perdón, el contenido de la ventana, no mostrarlo hasta que realmente el contenido web no se haya cargado completamente. Con esta opción show puesta false hacemos que no se muestre el contenido de la ventana inmediatamente. Y ahora utilizamos uno de los eventos del componente browser window, en este caso en el objeto, sobre el objeto main window. Vamos a ponerlo mejor aquí abajo, da igual, pero creo que es más correcto. Utilizamos el evento, interceptamos el evento ready to show, de forma que cuando realmente esté ya listo el contenido web, es cuando lo mostramos en la pantalla. Es decir, llamamos a la función show. O sea, repasando un poco lo que hemos hecho,
Primero creamos el browser window, el nuevo proceso renderer, pero le decimos que no muestre inmediatamente su contenido. Cargamos el contenido web y cuando esté cargado, que nos lo notificará este evento, es cuando realmente lo mostramos. Y entonces, de esa forma veremos que se evita el efecto blink. Esa es una de las maneras, bastante recomendable. El único problema que puede tener esa manera de hacerlo es que el contenido tarde mucho tiempo en cargarse. Entonces la aplicación tarde mucho tiempo en mostrarse y tampoco eso queda demasiado bien. En ese caso, como truco, lo que se puede hacer es mostrarlo desde el principio, pero mostrar un fondo que sea similar en color al de la aplicación que estemos mostrando. Pero bueno, si podemos evitar eso, normalmente los contenidos se van a cargar rápidamente, la mejor opción es esta que estamos diciendo aquí. En muchas de nuestras aplicaciones necesitaremos más de una ventana. Podemos crear tantas ventanas como queramos, utilizando tantos objetos browser window como queramos. Cada uno representa una ventana que se ejecuta en su propio proceso renderer. Estas ventanas pueden ser completamente independientes o puede que haya una vinculación jerárquica entre ellas. Para ello utilizamos la propiedad parent de la ventana a la hora de crearlas. Incluso podemos vincularlas de forma modal, es decir, una ventana secundaria que hasta que no se cierra no deja volver a la pantalla anterior. Suelen utilizarse para pedir algún tipo de datos. Veamos cómo funciona esto. En el código anterior, donde teníamos una ventana principal, main window, ahora le hemos añadido una ventana secundaria, cuya anchura y altura la he cambiado para que podamos ver realmente ambas ventanas y cargaremos el contenido web en un archivo que le he llamado index2, que es prácticamente igual al primero, pero con algunas modificaciones y con un color de fondo distinto. Bien, si ejecutamos ese código, pues vemos ahí las dos ventanas con su efecto blink, porque no se lo he quitado, pero esas dos ventanas son absolutamente independientes. Cada una vive en su propio proceso y no hay ningún tipo de vinculación entre ambas. Bien, si quiero que la segunda ventana esté vinculada a la primera, bastaría con indicar en la propiedad parent el objeto que deseamos convertirlo en padre de esta ventana. En este caso, main window. ¿En qué cambia ahora la aplicación? Pues que la segunda ventana se puede mover independientemente, pero como está vinculada jerárquicamente con la primera, se mueve junto con la primera. Y ya la siguiente cosa que podemos hacer es, además de que sea vinculada con la primera, esté vinculada a la primera, pues que además sea una ventana modal. Para ello basta con indicar en la creación de esa ventana que es modal. El atributo modal, la propiedad modal, ponerla true. Y veamos cómo cambia. ¿Ve? Aparece una ventana, como aparecen las ventanas modal en Mac, en cada sistema operativo aparece de una manera, pero aquí lo interesante es que no puedo salir hasta que no cierre esta ventana. Como no he puesto ningún botón para poder salir de ella, la única manera que tengo de salir es matando el proceso a lo bestia. Tendría que haber tenido la precaución de poner un botón que cerrase la ventana, pero como esto es simplemente una demo para ver cómo funciona, es suficiente así. Y otra cosa que podemos hacer también, que es bastante útil, esto además se utiliza mucho cuando estamos utilizando ventanas que van a mostrar vídeos o algún tipo de elemento multimedia, es eliminar el marco de la ventana. Y eso se hace utilizando la propiedad frame, poniéndola false. Basta, en este caso voy a quitar esta segunda ventana, la borramos, nos quedamos únicamente con la primera ventana y colocamos la propiedad frame a false. La diferencia ahora es que aparece una ventana que no tiene marco.
con lo cual no podemos cerrarla directamente desde aquí. No tiene los botones de cierre, de maximización, de minimización, y el problema es que tampoco podemos moverla. Si queremos moverla, tenemos que hacerlo a través de las propiedades CSS de Chrome. Unas propiedades especiales del WebKit de Chrome que nos permite moverla sin necesidad de un marco. Se trata de añadir este par de propiedades este por un lado y perdón, esto es punto y coma, y esta por otro, para evitar que el puntero del ratón se use para seleccionar texto. Entonces, con este pequeño truco podemos emular, o bueno, emular no, sino podemos mover las pantallas que no tienen marco. ¿Vale?